El siguiente video corresponde al trabajo práctico número 2 de la materia Introducción a la Economía de la carrera de Contador Público que cursamos en la Universidad Nacional Virtual de Quilmes. Los integrantes somos Silvia Olía, Duarte Luciana y Faría Silvina. Los temas que vamos a tratar son ingresos del Estado argentino, agregados monetarios y el PBI. Bien, comenzamos. Los ingresos del Estado argentino, como bien lo define, son los recursos que obtiene el Estado por la recaudación de impuestos, tasas, ventas de activos o bien a partir de operaciones de financiamiento, entre otros. Los siguientes son recursos principales que aportan el ingreso del Estado argentino. Como se observa en el gráfico, en todos los años la principal fuente de aporte son los ingresos tributarios. Otro rubro que también aporta en gran medida en el 2012 es la venta de acciones y participaciones de capital. En el año 2014, el rubro que generó un gran aporte al Estado fue el de aportes y contribuciones, al igual que en los años 2016 y 2018. En menor cantidad fueron generando aportes la renta de propiedad y los ingresos no tributarios. En el año 2020, además de los ingresos tributarios y los aportes y contribuciones, el rubro que generó mayor entrada respecto de años anteriores fue la renta de propiedad, que ya desde el 2018 venía aumentando poco a poco. El siguiente gráfico muestra claramente el aumento progresivo año a año del ingreso. Se puede observar la diferencia entre los valores estimados y el recaudado. En ninguno de los años, como se observa, de los que estudiamos se superó el ingreso estimado, salvo en el año 2016, donde la recaudación excede en poca medida el cálculo del ingreso que se esperaba. Agregados monetarios. Los agregados monetarios son empleados para saber la cantidad de dinero que existe en una economía. Son agrupaciones de diferentes tipos de dinero según la liquidez de los activos que incluyen. Para construir los agregados monetarios hay que definir qué instrumentos financieros se consideran dinero, es decir, establecer lo que se denomina instrumentos monetarios. Estos instrumentos se evalúan en función de su liquidez, o sea, su capacidad para ser fácilmente transformado en dinero en efectivo, y de su confiabilidad, es decir, del grado razonable de certeza sobre su valor presente y futuro. Los bancos centrales tienen varias medidas de la masa monetaria, o el dinero que existe. Los diferentes tipos de dinero que existen se identifican con la sigla M, money en inglés, seguida de distintos números, cada uno de los cuales implica una definición de dinero cada vez más amplia y menos líquida. El M0 es el dinero que circula en la economía, es decir, el dinero legal. Es la cantidad de billetes y monedas en manos de los ciudadanos. El M1 es el dinero que circula en la economía, incluyendo el M0, sumando los depósitos corrientes de los ciudadanos y las empresas. Estos son transferibles mediante cheques y cuentas corrientes. Es el dinero más líquido. M2 incluye al M1 sumándole los depósitos existentes a corto plazo que los ciudadanos tienen en el sistema financiero. El M3 incluye M2 y todos los depósitos, incluyendo los depósitos bancarios a largo plazo. El siguiente cuadro detalla los distintos tipos de dinero y en qué se materializan. El incremento de la base monetaria del periodo 2012 repercute en la calidad del activo del Banco Central, con más del 50% de estos expuestos al sector público, ya sea a través de adelantos transitorios, préstamos o tenencias de títulos públicos. El sector público fue creador neto de dinero por un total de 47.495 millones en el año, sin considerar aquellas divisas compradas por la autoridad monetaria para financiar pago de deuda pública externa. En julio y en diciembre, los adelantos transitorios alcanzaron los 9.000 millones, superando el acumulado que habían registrado hasta la primera mitad del año, y los 24.450 millones respectivamente. El incremento de la base monetaria del periodo 2014 estuvo impulsado fundamentalmente por los depósitos del sector privado, aunque también mostraron aumentos las colocaciones del sector público.
El total de depósitos en pesos del sector privado registró un crecimiento de 3.800 millones, o sea, un 1,4%. Cabe mencionar que, promovidos por el esquema de tasas de interés mínima para las personas físicas establecidas por el Banco Central, los plazos fijos minoristas aceleraron su ritmo de expansión mensual durante el último trimestre del 2014. Contemplando el año 2016 en conjunto, a diferencia de lo que había ocurrido en años previos, la principal fuente de variación de la base monetaria fueron las compras de divisas, pasando a segundo plano las transferencias al Tesoro Nacional. Por consiguiente, el aumento de los pasivos no monetarios tuvo como contrapartida el fortalecimiento del activo del Banco Central, mediante el aumento de los activos líquidos en moneda extranjera. En diciembre del 2018 se realizaron ajustes a las jubilaciones y prestaciones sociales, elevando los ingresos de algunos de los sectores que usan más intensivamente efectivo. También se realizaron pagos excepcionales que abarcaron a algunos asalariados de los sectores privado y público, y se anticiparon los pagos de aguinaldos, lo que se sumó al efecto estacional característico de diciembre y generó que también los depósitos a la vista del sector privado aumenten por encima de lo esperado. En el año 2020 vemos un crecimiento de los agregados económicos que guarda relación con el índice de inflación del año 2019. El Banco Central tuvo que ayudar al Tesoro con más de 2 billones tras el desastre de la crisis sanitaria global, la que además debido a sus restricciones y características hizo que la sociedad aceptara tener más dinero en circulación y en el banco. Ajustado por estacionalidad y afectado por la inflación, el M2 privado habría registrado una caída del 4,5%, mientras que el M3 tuvo variaciones en tendencias positivas gracias a las colocaciones a plazo. PBI. El Producto Bruto Interno es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales, producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo, generalmente en un año. El objetivo es medir la riqueza que genera un país. El PBI es igual a la suma de los valores monetarios del consumo, la inversión bruta, las compras de bienes y servicios por parte del Estado, que sería el gasto público, y las exportaciones netas. Exportaciones menos importaciones de un país. El siguiente gráfico muestra el PBI en nuestro país. Se puede observar que en el 2020, en términos porcentuales, cayó un 9,9%. Dicho año fue muy afectado por la pandemia. La caída del PBI se relaciona con la disminución de todos sus componentes. El consumo privado se contrajo 13% interanual. La inversión también cayó un 13% y las exportaciones disminuyeron un 17,7%. Y en cuanto a las importaciones, disminuyeron 18,1% respecto del 2019. De los 17 sectores analizados para medir el producto, solo 2 crecieron en el 2020, electricidad, gas y agua, un 0,9%, e intermediación financiera, un 2,1%. Los demás sectores bajaron su producción. Las mayores caídas se dieron en hoteles y restaurantes, un 49,2%, y en otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, un 38,9%, y en construcción, un 23%. Medido a precio corriente, el consumo privado fue el componente más importante de la demanda, que representó un 63,6% del PBI, seguido por las exportaciones, un 16,6%, y el consumo público, un 16,2%. Por su parte, la inversión alcanzó el 13,8% del PBI. Además, la mayor caída de la economía se evidenció en el segundo trimestre del año, abril, mayo y junio, cuando las medidas de restricción a la circulación fueron más severas y la producción cayó casi un 16% versus los primeros 3 meses del año. En el año 2018, el PBI en términos porcentuales retrocedió un 2,6%. Argentina debía crecer al menos un 3%, pero acabó el ejercicio con una cifra similar pero en negativo. En el camino quedó la mitad del valor de su moneda, una inflación cercana al 50% y una deuda externa en dólares que pasó en menos de un año de representar el 40% del PBI a más del 80%. El año había empezado bien para Argentina, con un crecimiento del 3,5% en el primer trimestre, y la expectativa de que la economía
encadenaría 2 años consecutivos al alza, tras el buen registro del 2017. Pero todo cambió en abril, cuando el contexto internacional se modificó abruptamente, endeudando en dólares para sostener un déficit en cuenta corriente del 5%. No se pudo resistir la salida de capitales y el fin del crédito barato se golpeó a todos los mercados emergentes, tras la subida de los tipos de interés en Estados Unidos. En 2018 hubo menos consumo, más exportación. Cuando se observan los componentes de la demanda agregada, sobresale el consumo, que casi duplicó la caída interanual del tercer trimestre, cuando pasó de 5,4% a 9,5%, por lo que acumuló una contracción de 2,4% en el año. A su vez, la inversión siguió en caída libre, con una baja del 25% interanual, y en el otro extremo, el aspecto a resaltar es que las exportaciones tuvieron un buen desempeño con un crecimiento del 10,4%. En el año 2016, en términos porcentuales, sufrió una baja del 2,1% en retroceso dado por la merma de la actividad fabril, de la construcción, de la inversión y del consumo, que no pudo ser compensada por el mayor nivel de movimiento del sector agropecuario y el comercio internacional. La evolución macroeconómica del cuarto trimestre del 2016 denota un descenso interanual del 1,3% en la oferta global como producto de una baja del 2,1% del PBI y al aumento del 2,1% de las importaciones de bienes y servicios. En la demanda global se registró una variación positiva interanual del 7,7% en las exportaciones de bienes y servicios, y una caída del 7,7% en la formación bruta de capital fijo. En este último punto, incidieron en la caída las disminuciones del 14,6% de la inversión en construcciones y del 9,6% en maquinaria y equipo. En tanto, el consumo público registró una caída del 2%, mientras que el consumo privado disminuyó un 2,1%. En el año 2014, en términos porcentuales, fue una caída del nivel de actividad en torno al 2,5% y una inflación interanual promedio del 38%. Este año será recordado como uno de los peores en términos macroeconómicos desde 2002, que fue una de las principales causas de la devaluación del peso. El retroceso afectó a los trabajadores mediante suspensiones, recortes de horas extras y hasta despidos, pero además los asalariados vieron disminuido su poder adquisitivo por la inflación, que superó los aumentos pactados en paritarias. Las exportaciones cerraron el año con una caída estimada de por lo menos el 10%, en línea con la baja de importaciones. La escasa competitividad y la creciente desconfianza ante los desequilibrios fundamentales de la economía frena las decisiones de inversión y de compra de bienes durables, que sumado a la licuación salarial de 2014 hicieron que el PBI baje alrededor del 2% este año, cuando en 2013 había aumentado 2,9%. Además, en este año se dio una importante baja del consumo privado por primera vez desde el 2002. En 2012, en términos porcentuales, el PBI disminuyó 1%, a pesar de que no fue un año sencillo para la economía mundial, producto de la latente crisis europea. Argentina ya venía castigada de años anteriores. Uno de los componentes más castigados de la demanda fue la inversión. Esta cayó 4,9%, producto de las trabas a las importaciones, el cepo cambiario, la elevada incertidumbre y la pérdida de competitividad externa. El consumo fue nuevamente el principal y único motor de la economía. Este creció 4%, aunque lo hizo a un ritmo menor que en años anteriores, mientras que la exportación de bienes y servicios cayó 6,6%. El siguiente gráfico muestra el PBI per cápita del país, el cual es un indicador económico que mide la relación que existe entre el nivel de rentas de un país y su población. Esto se calcula dividiendo el PBI por el número de habitantes. Se puede apreciar que tanto el PBI anual como el PBI per cápita en el año 2012 mostraron mayor nivel de riqueza, con un PBI reducido de apenas un 1%, al igual que el PBI per cápita. Como conclusión, podemos observar que el PBI es un indicador económico que refleja la evolución económica de un país. Permite realizar comparaciones con otros y entender las dinámicas de crecimiento y desarrollo económico.
Cuando la tasa del PBI aumenta, se dice que la economía del país en cuestión ha crecido. Si la tasa de variación es mayor a 0, hubo crecimiento económico. De lo contrario, hubo un decrecimiento. Sin embargo, a veces es necesario transformar los valores a nivel país en valores a nivel individual. Además, notamos que a partir del 2014, la actividad económica cayó, ya que se desvaluó fuertemente el peso argentino, la deuda externa se multiplicó y la pobreza, inflación y desempleo también crecieron de manera desmedida. Desde aquel entonces alternó alzas con bajas. Una conclusión muy por arriba que se saca mirando el PBI es que está en caída en años pares, como los años que analizamos, 2012, el 2014, el 2016, el 2018 y el 2020. Y está en crecimiento en los años impares, años electorales, 2013, 2015, 2017 y 2019. El resultado que nos da es que la Argentina no crece sostenidamente y que la pandemia agravó la situación. La incapacidad de crecer y la inestabilidad macroeconómica son las características salientes de la Argentina de los últimos años.